Derivadas parciales. Esta es la definición de lo que es llamado derivada parcial de una función. Usted observa, es similar a la definición de derivada usual. Lo que pasa es que aquí se le llama derivada parcial porque ya estoy en varias variables. Ya no estoy derivando solo una variable, sino n variables. Entonces, la definición es similar y lo que cambia es a veces la notación, más que todo. Aquí, por ejemplo, observe que esta es la derivada parcial y en los libros se usan estos diferentes símbolos. Por ejemplo, se utiliza la D mayúscula y estos subíndices numéricos, y el 1 indica que se deriva la primera variable. Si aparece el 1 dos veces, significa que la primera variable se deriva dos veces. Por ejemplo, si aparece un 2, indica que se deriva la segunda variable. Puede ponerle una D de esta forma, o puede poner solo la F con estos subíndices, o puede poner la F con la letra que va a derivar. O se puede poner esta especie de D, pero así curva, indicando también que va a derivar, o la puede poner agrupada. Esto significa lo mismo. Veamos algunos ejemplos. Observe que tengo esta función y me piden encontrar las derivadas parciales aquí. Observe que hay algo importante, y es que cuando sea subíndices se lee de izquierda a derecha, pero cuando está de esta forma se lee de derecha a izquierda. Voy a primero encontrar esta derivada porque me la piden en todas. ¿Qué quiere decir D1, D sub 1F? Quiere decir que voy a derivar la primera variable. Ahora mire, ¿ve? Como aquí aparecen dos letras, cuando yo derivo la X, aunque aquí aparezca seno de Y, la Y se comporta como una constante. La Y es un número. O viceversa, si derivo la Y, la X se comporta como una constante. Ese detalle es muy importante porque a veces tiende a confundir. Entonces, por ejemplo, cuando yo derivo la X de esta función, acuérdese, la derivada de e a la X es ella misma. Entonces, como yo estoy derivando e a la X, aquí está e a la X. ¿Por qué el seno solo se copia? Porque el seno de Y es una constante. Recuerde que estoy derivando con respecto a X. Más la derivada de un logaritmo natural siempre es 1 entre X. Esa es la derivada de un logaritmo, es una fórmula. Es 1 entre el argumento. 1 entre el argumento. Observe que el argumento es XY. Pero la Y se comporta como constante, y recuerde que por la regla de la cadena, cuando yo derivo ese XY, ¿cuál es la derivada de XY? Bueno, la derivada de XY, si estoy derivando con respecto a X, es simplemente Y, es el número que está multiplicando a la X. Entonces, por eso, aquí quedó esta Y aquí, porque cuando yo aplico la regla de la cadena, la derivada del logaritmo es 1 entre X. Aquí está. La derivada del logaritmo es 1 entre X por la derivada interna. ¿Y qué es lo interno que tenía el logaritmo? Esto de aquí. Y la derivada de XY es Y. Porque como estoy derivando con respecto a X, la Y se comporta como una constante. La derivada de una constante, recuérdese que es 0, pero aquí no estoy derivando ninguna constante. Entonces ya tengo la derivada parcial de esa función con respecto a X. Aquí pues simplificamos y las Y se cancelan. Ahora observe, voy al inciso A. ¿Qué quiere decir D11? Quiere decir que voy a volver a derivar la primera variable de la función que ya derivé. Porque este es D1, ya está derivada, pero D11 quiere decir que vuelva a derivar esa variable con respecto a la primera variable, que en este caso es X. Otra vez, si yo derivo esto, la derivada de e a la X es ella misma. Eso es una fórmula, mire, la derivada de e a la X es ella misma. Y el seno de Y, como es una constante, solo se copia.
¿Cuál es la derivada de 1 entre x? La derivada de 1 entre x es menos 1 entre x cuadrado. Aquí son válidas todas las fórmulas de derivar que usted conoce. Son las mismas fórmulas. Aquí solo hay que tener cuidado de quién es constante y quién no. Esa sería la respuesta del A. La derivada de 1 entre x menos 1 entre x cuadrado y la derivada de e a la x es ella misma. El seno de y es una constante. Ahora, ¿qué quiere decir d de 1, 2? D de 1, 2 quiere decir que la variable que derivé con respecto a x, ahora la voy a derivar con respecto a la segunda variable, que en este caso es y. Ahora, si yo derivo la y de esta función, la x, ojo, la x se comporta como constante. Esto es una constante, o sea, es un número, pues. Esto es una constante, mire, constante. Entonces solo voy a derivar ese seno de y que está ahí, porque estoy derivando con respecto a la segunda variable que es y. ¿Cuál es la derivada de seno? La derivada de seno es coseno. Y e a la x, como se comporta como una constante, solo se copia. Acuérdese que cuando usted deriva una función que tiene un número al par, el número solo se baja. Entonces, en este caso, el e a la x solo se copia porque es una constante. Solo estoy derivando la y. ¿Cuál es la derivada de 1 entre x? De esta. Con respecto a la segunda variable, con respecto a y. Como no tiene y, esto es una constante. Y la derivada de una constante, obviamente, es 0. Entonces, por eso no sale aquí. Entonces, cada vez que usted derive, solo fíjese quién es la variable y quién es constante. La derivada de seno es coseno. Para hacer este de aquí, vamos a leerlo de derecha a izquierda. Lo que quiere decir que primero voy a encontrar la derivada con respecto a y. De esta función, la derivada con respecto a y, la x se comporta como constante, entonces la derivada de seno es coseno. El e a la x solo se copia. ¿Cuál es la derivada de esta función con respecto a y? Es 1 entre y. Aquí me salté un paso, ¿va? Aquí la derivada sería 1 entre xy por la derivada interna que es x. Y aquí las x se cancelan. ¿Por qué la derivada interna es x? Porque como estoy derivando con respecto a y, la x es una constante. Entonces la derivada de xy, si usted tiene la función xy y la variable y, entonces x se comporta como constante. Entonces la derivada de xy es y. Es x, perdón. Entonces usted tiene 1 entre xy por la derivada interna de xy que es x. Entonces las x se cancelan y solamente queda y. Le repito, todas las fórmulas de derivación que usted conoce son válidas aquí. ¿Qué quiere decir este cuadrado? Quiere decir que se deriva con respecto a y otra vez. Esta función de aquí. ¿Dónde está la y? Aquí está y aquí está. Lo que no sea y es una constante. La derivada de coseno es menos seno. Aquí está el menos y el seno. El e a la x, como es una constante, solo se copia. ¿Cuál es la derivada de 1 entre y? Es menos 1 entre y cuadrado, aplicando las reglas del cociente y todas esas fórmulas que usted ya conoce. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que vuelve a derivar la función. Este indica que va a derivar la función, pero ahora con respecto a x, mire. Esta función la deriva con respecto a x, lo que quiere decir que la y se comporta como una constante. ¿Quién es x aquí? La x solamente es e a la x. ¿Y cuál es la derivada de e a la x? Es ella misma, aquí está. Lo que quiere decir que este menos y el seno solo se copian porque esos son una constante. Cuando usted derive una función y tenga números a la par, solo bájelos. ¿Cuál es la derivada de esta función con respecto a x? Es 0, porque como no aparece x, la derivada de una constante es 0. Y esta sería la respuesta de esa derivada. Entonces, note algo aquí, ¿verdad? Los índices se leen de izquierda a derecha, pero de esta notación se lee de derecha a izquierda. Tenemos esa función, me piden calcular esa derivada. Esa tiene 3 letras, mire, pero no importa. Primero vamos a encontrar esto,
¿Qué quiere decir el 1? Que voy a derivar la primera letra, que en este caso es X. Como X está dentro de la función trigonométrica, voy a derivar el seno y voy a derivar la derivada interna. La derivada de seno ya sabemos que es coseno. Aquí adentro la derivada de XY con respecto a X es Y, porque es el número que está a la par de la X. La derivada de 2Z es 0. Por eso quedó Y coseno del mismo argumento. Aquí usted deriva las funciones trigonométricas tal y como usted sabe. ¿Qué quiere decir ahora el 3? El 3 quiere decir que voy a derivar ahora la tercera variable, en este caso es Z. Lo que quiere decir que la X y la Y se vuelven una constante. Como la Z está dentro de la función trigonométrica, va a derivar el coseno. La derivada del coseno es menos seno. Aquí está el menos, aquí está el seno con su mismo argumento, pero derivo internamente esto por la regla de la cadena. La derivada de XY, como la variable que estoy derivando es Z, es 0. Pero la derivada de 2Z, ¿cuál es la derivada de 2Z? 2. Entonces ese es el 2 que está aquí. Aquí usualmente se ordenan, ¿verdad? Primero la constante, el signo y después las variables. Entonces el 3 indica que derivé con respecto a Z. Voy a derivar ahora con respecto a Y. Eso quiere decir este 2 de aquí. El 1 con respecto a X, el 3 con respecto a Z y el 2 con respecto a Y. Solo vea el orden que tienen aquí las letras. Ojo, si yo derivo con respecto a Y como está este y este, debo aplicar la regla del producto, que dice la derivada del primero por el segundo. La derivada de menos 2y, ¿cuál es? Menos 2, aquí está. Y el segundo solo se copia. ¿Se acuerda la regla del producto, verdad? Más el segundo, aquí está menos 2y, por la derivada del primero. Yo digo más porque la fórmula dice más, pero con el signo menos se vuelve menos. ¿Cuál es la derivada de seno? Es coseno. Pero estoy derivando con respecto a y. Entonces la derivada de xy, este que está aquí, la derivada de xy con respecto a y es x. Es el número que está a la par. X se comporta como un número. Entonces ese número se pone aquí a la par. ¿Cuál es la derivada de 2z? Si estoy derivando la y, es 0 porque la z se comporta como una variable. Usted lo que debe recordar es que cuando usted derive una función, fíjese la letra que está derivando y las demás letras se convierten en constantes cuyas derivadas van a ser 0. Y aquí son válidas la regla del producto, la regla del cociente, todas esas reglas de derivadas que usted puede usar en una variable son las mismas aquí. Veamos esta función. Mire que me da una función y me piden determinar esto. Bueno, lo primero que se hace es calcular la derivada de con respecto a x. Aquí se puede poner una x o un 1. Acuérdese que la notación a veces cambia, pero es lo mismo. Esta función la vamos a derivar con respecto a x. Lo que quiere decir que la y se comporta como una constante. Por ejemplo, en el primer término, si usted deriva con respecto a x, sería 3 por 3, 9, x cuadrado, y. Mire, 3 por 3, 9, x cuadrado, y la derivada. Si yo derivo con respecto a x esta función, ¿qué queda? Queda menos 4x y el y cuadrado, ¿por qué solo se copia? Porque la y es una constante, la y no se está derivando. ¿Y cuál es la derivada de y al cubo? Si estoy derivando con respecto a x, la derivada de y al cubo es 0, porque y es una constante. Esta es la derivada con respecto a x de esa función. ¿Qué quiere decir 1, 2? Negativo. Quiere decir que evalúe la derivada. Entonces, si usted en vez de x pone 1 y en vez de y pone menos 2, al final le va a dar menos 34, ese punto evaluado. Cuya gráfica pues tiene otras interpretaciones, que ya habla de, en vez de rectas tangentes, se habla de planos tangentes, ¿verdad? Ya visualizándolo gráficamente.
¿Qué quiere decir f de y, x, y? Quiere decir que la función ahora la voy a derivar con respecto a y. Ahora la y es la variable. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de esta función 3x al cubo y con respecto a y? Pues solo va a ser el número que está a la par. Y como la x es una constante, la derivada de 3x al cubo y es 3x al cubo. Porque acuérdense que cuando tiene un exponente 1, la y desaparece, la derivada. ¿Cuál es la derivada de esta otra función con respecto a y? Usted solo deriva la y, lo otro es una constante. Es 2 por 2, 4, aquí está. El 2 se baja, ¿verdad? Multiplicar 2 por 2, 4, x cuadrado, y. Y la de y al cubo es 3y cuadrado. Acuérdense que estoy derivando con respecto a y. Ahora, esto quiere decir que voy a evaluar en la derivada el punto 1 menos 2. Eso lo puede verificar, ¿verdad? Sustituye en vez de x 1 y en vez de y menos 2 y le va a dar al final 23. Y así pueden haber muchas expresiones que me indican derivadas parciales. Miren que aquí me están pidiendo que pruebe esta ecuación diferencial. Se le llaman a estas ecuaciones diferenciales porque son ecuaciones que tienen derivadas. Bueno, esta es una derivada parcial, ¿verdad? Es una ecuación diferencial parcial. ¿Qué es lo que me tengo que hacer aquí? Aquí está la función. Derivarla, ¿verdad? Como aquí tiene cuadrados, lo que me está indicando que son segundas derivadas con respecto a x y con respecto a y. Entonces voy a encontrar esas derivadas de esta función. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de esta función? Como es x la variable, es e a la x, la derivada es ella misma. Y seno de y se comporta como una constante, entonces solo se copia. Yo solo estoy derivando e a la x, en realidad. ¿Cuál es la derivada de esta misma función con respecto a y? Ahora lo que derivo es el seno de y. La derivada de seno es coseno y el e a la x solo se copia. ¿Entiende? Cuando usted derive, solamente copie la otra función si está multiplicándose, solo se baja, solo es una constante. Esas son las primeras derivadas. Ahora voy a sacar las segundas derivadas porque me piden probar esa ecuación. Entonces voy a sacar ahora las segundas derivadas de esto de aquí. ¿Cuál es la derivada de esta función con respecto a x otra vez? Bueno, como estoy derivando e a la x, pues bajaré ella misma, pues. La derivada de e a la x es ella misma y el seno de y es una constante, solo se copia. Ahora voy a derivar con respecto a y. ¿Cuál es la derivada del coseno? Es menos seno. Y el e a la x solo se copia porque es una constante. Ahora fíjese lo que me están preguntando. Me están preguntando cuánto da esa suma. Bueno, yo tengo aquí que este es este y este es este. ¿Cuánto da al sumarlos? Observe que son igualitos pero con signo contrario. Obviamente, ¿verdad? Da 0. Y ese sería el resultado. Aquí me piden verificar que estas derivadas son iguales. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a encontrar primero la derivada con respecto a x y con respecto a y, porque estoy haciendo ambos lados simultáneamente. La derivada con respecto a x de esta función es esta. ¿Por qué? Porque la derivada de x es lo que tenga a la par, y lo que tiene a la par es este y cuadrado. Solo se copia. ¿Cuál es la derivada de un logaritmo? Es 1 entre x, y la x ya se pone abajo, y la y, que es una constante, solo se multiplica con el 1. ¿Qué pasa si derivo con respecto a y esta función? Lo que voy a derivar va a ser el exponencial. La derivada del exponencial es ella misma, se copia el exponencial. Pero el y cuadrado, por la regla de la cadena, debo derivarlo. La derivada de y cuadrado es 2y, por eso queda aquí 2xy, porque la x solo se copia, es una constante, pero queda 2xy por la derivada de y cuadrado, ¿a qué fue lo que derivé? ¿Cuál es la derivada de y logaritmo de x? Si estoy derivando con respecto a y. Es lo que tiene a la par la y lo que tiene a la par es logaritmo de x, solo se copia. Entonces usted debe concentrarse que quién es la variable y quién es la constante. Y lo demás solo se comporta como constante y si están a la par solo se bajan. Ahora, mire que a esta le voy a derivar, pero la variable cruzada, porque es lo que me están preguntando aquí. Entonces, si usted deriva esta función con respecto a y,
¿Qué queda? Bueno, la derivada de esta es ella misma. Siempre la derivada de un exponencial es ella misma. Pero por la regla de la cadena, debo aplicar la derivada de y cuadrado. La derivada de y cuadrado es 2y. Aquí está. ¿Cuál es la derivada de 1xy? O de y. Es lo que tiene a la par. ¿Y qué tiene a la par la y aquí? Es 1 entre x. Por eso quedó 1 entre x aquí. Porque la variable y está arriba y la derivada de y es lo que tenga a la par y lo que tiene a la par es 1 entre x. ¿Qué pasa si esta la derivo con respecto a x? Analícela. ¿Qué es lo que va a derivar aquí? La x. ¿Y cuál es la derivada de x? Lo que tenga a la par la x. ¿Y qué tiene a par la x? Mire, el 2y exponencial de y cuadrado. ¿Cuál es la derivada de logaritmo con respecto a x? Es 1 entre x, es fórmula. Y observe que ya probé que esas derivadas cruzadas da lo mismo.